Hay una diferencia abismal entre que alguien te extrañe y que entienda que te perdió. Extrañar es emocional, perder es estructural. Cuando te extrañan, todavía existes como posibilidad. Cuando te pierden, desapareces como opción. La mayoría de los hombres confunde silencio con proceso interno. Creen que porque ella no escribe, ya superó. O peor, creen que si escribe, aún hay esperanza. Pero lo que realmente lo cambia todo no es el contacto, es la percepción de irreversibilidad. Antes de hablar de los cambios psicológicos, entiende esto. Mientras tú seas una puerta entreabierta, no hay duelo real. Puede haber nostalgia, curiosidad, incluso celos, pero no hay pérdida. El cerebro humano solo activa procesos profundos cuando interpreta que algo se cerró sin retorno. Mientras tú respondas de vez en cuando, mientras mires sus historias, mientras aparezcas de forma intermitente, sigues siendo una reserva emocional. No eres presente, pero tampoco ausencia. Eres un por si acaso. Y el cerebro no suelta lo que cree que aún puede recuperar. El punto de quiebre ocurre cuando ella percibe algo muy concreto, que ya no tiene acceso a ti. No acceso físico, acceso emocional. Cuando nota indiferencia auténtica, cuando siente que ya no estás orbitando alrededor de su validación, cuando el tiempo pasa y tu energía no vuelve. Ahí empieza todo. El primer cambio es la pérdida del poder implícito. Mientras estabas disponible, ella tenía margen de maniobra. Podía acercarse y alejarse. Podía probar otras opciones sabiendo que tú seguías ahí. Esa sensación de respaldo genera seguridad psicológica. No necesariamente amor, pero sí estabilidad. En economía conductual se sabe que las personas valoran más la posesión percibida que la posesión real. No importa cuánto usen algo, importa saber que lo tienen. Contigo pasaba lo mismo. Eras una opción almacenada. Cuando esa opción desaparece, se activa un mecanismo llamado reactancia psicológica. Este concepto, estudiado por la psicología social, explica que cuando una libertad se pierde, el deseo por recuperarla aumenta, no porque el objeto en sí haya cambiado, sino porque la libertad de elegirlo fue retirada. Cuando tú decides no volver, le quitas la posibilidad de decidir sobre ti, y eso genera una tensión interna. No es romanticismo, es pérdida de control. El segundo cambio es más sutil, pero más poderoso, la reconstrucción selectiva del recuerdo. Cuando una relación termina pero existe la posibilidad de retorno, la memoria es relativamente equilibrada. Recuerda lo bueno y lo malo, hay contexto. Pero cuando la mente interpreta que algo terminó definitivamente, entra en juego un mecanismo de duelo. El cerebro intenta reducir el dolor reorganizando la narrativa, y en esa reorganización, edita. Los momentos positivos se amplifican, las sensaciones agradables se vuelven más intensas en retrospectiva. Los defectos pierden peso, las discusiones se relativizan. No es manipulación consciente, es neurobiología. La memoria no es una grabación objetiva, es una reconstrucción dinámica, y cuando algo se vuelve inaccesible, el cerebro tiende a aumentar su valor percibido. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando idealizamos etapas pasadas de nuestra vida. Contigo ocurre lo mismo. Ya no eres el hombre real con contradicciones. Te conviertes en una versión pulida, sin días malos, sin errores torpes, sin humanidad incómoda. Y esa versión editada empieza a ocupar espacio emocional. El tercer cambio nace de ahí, la comparación imposible. Cuando aparece alguien nuevo, no compite contra ti, compite contra tu recuerdo idealizado. Y un recuerdo no tiene defectos visibles, no se equivoca en el presente, no decepciona en tiempo real. El nuevo hombre es humano, comete errores, tiene límites, tiene inseguridades, y cada imperfección activa, de forma inconsciente, la comparación con esa versión tuya que ya no existe en la realidad, pero sí en su mente. El resultado suele ser frustración difusa. No necesariamente vuelve a buscarte, pero siente que algo falta, que la conexión no alcanza, que nadie encaja igual. Lo que en realidad sucede es que nadie puede competir contra una memoria optimizada por el duelo, y esto tiene un efecto profundo. Te conviertes en referencia, no porque fueras perfecto, sino porque ya no estás disponible para demostrar lo contrario. Pero todo esto todavía gira en torno a ti. El cuarto cambio es distinto, es interno. Ya no tiene que ver con tu valor, tiene que ver con el suyo. Cuando una mujer entiende que un hombre que estuvo disponible decide irse sin mirar atrás, inevitablemente surge una pregunta silenciosa. ¿Por qué?
Y esa pregunta no siempre encuentra una respuesta cómoda. Mientras tú estabas ahí, ella podía asumir que tenía control sobre la dinámica, que si quería, podías volver, que el ritmo lo marcaba ella. Cuando tú rompes esa estructura, se rompe también una narrativa interna, la narrativa de ser elegida incondicionalmente. Aquí entra un principio clave de la psicología del apego. Las rupturas definitivas activan evaluaciones de autoimagen. No solo se pierde al otro, se revisa el propio valor. Si tú eras seguro, constante, predecible, y aún así decidiste irte, su mente necesita explicar esa decisión. Y la explicación más inmediata suele dirigirse hacia adentro. No siempre en forma dramática. A veces es sutil, una incomodidad, una duda nueva, una grieta en la seguridad. Porque cuando alguien que parecía garantizado deja de estarlo, la identidad relacional se reconfigura. Y esa reconfiguración es el inicio del quinto cambio. Pero ese quinto proceso no ocurre de inmediato. Necesita tiempo, necesita silencio, necesita coherencia de tu parte. Porque solo cuando la ausencia se mantiene firme, cuando no hay señales contradictorias, cuando no hay intentos encubiertos de volver, el cerebro acepta la realidad completa. Y cuando eso ocurre, el impacto ya no es emocional, es existencial. El quinto cambio no es emocional, es estructural. Y por eso lo transforma todo. Cuando tu ausencia se mantiene en el tiempo, cuando no hay mensajes ocultos, indirectas, recaídas ni intentos ambiguos, el cerebro deja de esperar. Y cuando deja de esperar, empieza a reorganizar su identidad. Aquí ocurre algo profundo. Hasta ese momento tú eras parte de su narrativa. Tal vez no estabas físicamente, pero existías como posibilidad futura, como capítulo abierto, como historia que aún podía reescribirse. Cuando entiende que no hay regreso, ese capítulo se cierra de verdad. Y cuando un capítulo se cierra, la mente necesita redefinir quién es sin esa historia. Este proceso se relaciona con lo que en psicología se conoce como reestructuración del autoconcepto. Las relaciones íntimas no solo nos conectan con otro, moldean cómo nos vemos a nosotros mismos, cambian nuestras expectativas, nuestra percepción de atractivo, nuestro valor relacional. Si tú eras alguien que la validaba, que la elegía, que permanecía incluso cuando ella dudaba, tu permanencia sostenía una parte de su identidad. Cuando esa permanencia desaparece, esa identidad pierde un soporte. Aquí aparecen dos posibles caminos internos. El primero es defensivo. Puede convencerse de que no le importas. Puede minimizar lo que hubo. Puede intentar sustituir rápidamente la pérdida para anestesiar el vacío. Esto no significa que no haya impacto. Significa que lo está gestionando desde la evitación. El segundo camino es más silencioso, más lento, pero más transformador. Empieza a preguntarse qué hizo, qué no vio, qué dio por sentado. Empieza a revisar sus patrones, a cuestionar decisiones, a reinterpretar escenas pasadas bajo una nueva luz, no porque quiera volver necesariamente, sino porque tu salida la obligó a enfrentarse a algo que antes no necesitaba mirar. Y aquí está lo más importante: cuando un hombre se va sin resentimiento, sin drama, sin persecución, deja una impresión distinta. La mayoría se va reaccionando, discutiendo, rogando, amenazando con irse y volviendo a las 2 semanas. Eso no genera transformación, genera desgaste. Pero cuando alguien se retira con coherencia, con dignidad y sin intentar demostrar nada, se convierte en una referencia silenciosa, no en el hombre que sufrió por ella, sino en el hombre que pudo irse. Y eso altera profundamente la percepción, porque el poder real no está en quedarse esperando que te valoren, está en tener la capacidad de retirarte cuando no eres elegido de la misma forma. Cuando ella entiende que tu salida no fue una estrategia sino una decisión, ocurre un reajuste interno. Ya no puede colocarte en la categoría de seguro, tampoco en la de resentido. Quedas en un lugar más complejo, el de alguien que se eligió a sí mismo, y eso deja huella. Aquí muchos hombres cometen un error crítico. Intentan acelerar este proceso. Intentan provocar celos, aparentar felicidad exagerada, mostrar una nueva relación como trofeo. Pero el impacto real no proviene de lo que muestras, proviene de lo que sostienes. La coherencia prolongada es lo que convierte la ausencia en significado. Con el tiempo, si el proceso interno madura, puede ocurrir algo más profundo aún: la resignificación. Resignificar no es extrañar, no es idealizar, es comprender.
Puede llegar a entender que lo que tenía contigo era más sólido de lo que creyó. Puede reconocer que subestimó tu estabilidad. Puede incluso aceptar que confundió disponibilidad con falta de valor. Y cuando esa comprensión aparece, ya no está basada en emoción reactiva, está basada en conciencia. Aquí es donde muchos esperan un mensaje, pero hay algo que debes entender. El verdadero cambio no siempre produce contacto. A veces produce crecimiento, a veces produce silencio definitivo, pero con respeto. Y aunque nunca vuelva, la transformación ocurrió. Porque cuando alguien pierde una opción real y enfrenta la consecuencia sin posibilidad de revertirla, aprende. Ahora bien, todo esto tiene una condición: que tu ausencia sea auténtica. Si te vas esperando que ella reaccione, sigues atado. Si te vas midiendo sus movimientos, sigues disponible. Si te vas pero dejas la puerta entreabierta, el cerebro de ella nunca activa el proceso completo. La clave no es desaparecer para que te extrañe, es cerrar el ciclo para que lo procese. Y aquí está la verdad incómoda. El objetivo no debería ser que ella cambie. El objetivo debería ser que tú no aceptes menos de lo que mereces. Cuando un hombre entiende su propio valor, deja de negociar su dignidad por atención intermitente, deja de competir por migajas emocionales, deja de insistir donde no hay reciprocidad clara. Y esa postura, incluso si nunca vuelve, transforma tu posición frente a cualquier relación futura. Porque lo más poderoso de todo este proceso no es lo que ocurre en su mente, es lo que ocurre en la tuya cuando decides no regresar a un lugar donde no eras plenamente elegido. Ahí dejas de ser opción, ahí te conviertes en estándar.